Yo soy optimista en el sentido de que cada vez hay más gente que va a hablar, cada vez hay más gente que ve que no tiene repercusión personal, que no tiene miedo de lo que pueda pasarle, que no pasa nada, y empiezan a contar historias que van formando el puzzle. ¿Quién es el que tiene la capacidad de mover las distintas facciones que ponen pruebas falsas? Alguien que tiene un rango superior, es evidente. Alguien que está por encima de la UCO, por encima del CNI, por encima de la policía y que tiene la capacidad... No sigas subiendo, Fernando, no sigas subiendo, que nos va a dar a todos el vértigo. Que tiene la capacidad de mover esas piezas y de que le obedezcan, es evidente. Yo puedo decir que un importante miembro del gobierno anterior me dijo por 2 veces y muy seriamente: habéis tenido suerte, tú has tenido suerte, Fernando, de quedarte en la cáscara del huevo, porque si hubieras entrado dentro de la cáscara, hubieras durado vivo menos de 24 horas. Ministro importante del gobierno anterior. Porque es que usted sabe que aquí hay un debate que divide a muchos españoles y medios de comunicación, sobre si la tesis era ETA o era, diríamos, fundamentalismo árabe. Pero ese es el debate en el que nos pretendieron cerrar a los ciudadanos. Si es usted de derechas tiene que pensar que es ETA, si es usted de izquierdas tiene que pensar. Por eso digo, pero todavía... A lo mejor no es ni uno ni otro, ¿no? Efectivamente. Yo creo que todavía algún día saldrán informaciones, sin posicionarme, repito, en una tesis o la otra. No participo de ninguna de las dos. ¿Y de alguna otra tesis alternativa a esas dos? No lo sé. No lo sé. Pero confieso que lo veo tan oscuro como otras cuestiones. ¿Por qué? Porque otra vez estamos con implicaciones fuera de España, de alta política. Y no sé más, si no lo diría, porque cuando yo creo algo más me arriesgo. Se pone en marcha el atentado más cruel de Europa con 3 personajes clave: un terrorista radical, Yamal Ahmidán, y 2 confidentes, uno minero, Suárez Trasorras, y el otro un conseguidor, Rafa Zuyer. El conseguidor se llama Rafa Zuyer, confidente policial a tiempo parcial, juerguista confeso, mujeriego y delincuente habitual. ¿Se considera usted culpable o inocente de esos cargos? Súper inocente, señoría. Insiste en que avisó de que la masacre estaba en ciernes. En la primera declaración fue inducido a lo que tenía que decir, porque la Guardia Civil no le interesaba desde el primer día 12 de marzo que yo dijera a nadie que había avisado de los explosivos del 11M anteriormente al 11M. Se habló de tráfico de explosivos. En ningún momento. Es que si hubieran hablado de tráfico explosivo hubiera avisado por... O sea, no avisó a la Guardia Civil de esa reunión. Vamos a ver. Según su versión, no hubo tráfico de explosivos. Es que no hubo tráfico de explosivos. Si hubiera habido tráfico de explosivos, se hubiera avisado. Y como había avisado 1000 veces anteriormente. Es decir, no avisó de la existencia de esa reunión a la Guardia Civil. Ni otras reuniones atrás. Bien. Pero avisaba siempre de que los asturianos, como ya estaban identificados, que venían a Madrid a ofrecer explosivos. Que venían a Madrid a ofrecer explosivos. El señor Trasorras venía a Madrid a ofrecer explosivos. Usted mantuvo también otros careos con Víctor. Sí, con el señor Víctor. Víctor es un oficial de la Guardia Civil que era su controlador. Que él bien reconoce, se le ponen ahora mismo el careo, él bien reconoce que yo le había avisado del tráfico de explosivos antes, porque a mí no me interesaba. El tráfico de explosivos es una cosa grave, por eso avisé. No voy a avisar del hachís porque no es grave. El guardia civil que controlaba al confidente Rafa Zuyer. El agente, ascendido a teniente, ha dicho que no recuerda por qué no mencionó ante Del Olmo y ante la comisión parlamentaria que Zuyer le advirtió de que los asturianos podían mover hasta 150 kilos de explosivos. Sin embargo, como ha demostrado Gómez Bermúdez, un día antes de su comparecencia en el Congreso, realizó una llamada a Asturias relacionada con la dinamita. La llamada se produce el día antes de su comparecencia al Congreso y está clasificada como A1. ¿Y dice usted que se le olvidó simplemente decirlo en el juzgado, lo de los 150 kilogramos, y decirlo en el Congreso? Cuando un día antes llama expresamente a Asturias para este motivo. Bueno, por extraño que pueda parecer, así es. ¿Le mencionó algo acerca de alguna cantidad de explosivos? No recuerdo la fecha en que nos lo dijo, pero sí, no sé en qué fecha, no la puedo concretar, pero sí en un momento dijo que podrían llegar a conseguir una cantidad en torno a los 150 kilos. ¿Por qué no mencionó usted este extremo cuando declaró ante el juez de instrucción del Central 6?
Pues, en su primera declaración. Por olvido. Por olvido, siendo una cantidad tan importante de la que estábamos. Bueno, pues evidentemente se me pasó. Lo dice el que lo diga en lo sucesivo, porque es el que da fe, no yo. Sí, exactamente. Sí, ¿qué pasa, campeón? ¿Qué haces? Oye, que creo que está aquí todavía, ¿eh? ¿Vale? ¿Crees que está aquí? Sí, estoy seguro que está aquí, porque creo, me ha dicho el otro que le llamó. Y está aquí todavía, macho. ¿Que tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver? Tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene mandos a distancia de 300 metros, tiene goma 2, o sea que... Bueno, pero... ¿Qué quieres saber más? ¿Qué quieres que te diga más? ¿Que me has conseguido algún dato? Ha estado en Valdemoro. Ha estado en Carabanchel. Teléfonos no puedo conseguir, tío, porque el otro lo tiene todo borrado. Lo está llamando el otro de una cabina, de un teléfono de un prohibido, ¿sabes? Solo sale llamada. Pero no tiene su teléfono. ¿Eh? ¿Que lo llame el otro a él? Sí, el otro le llama al chaval que estoy hablando con él yo. ¿Entiendes? Pero bueno, ¿no te puedo decir algo de dónde puede estar el tío? Está donde te he dicho yo, coño. ¿Que vive ahí? Claro, él vive ahí. Y te digo una cosa, si sale algo bien aquí, cuídame, ¿vale? Que te cuido, no te preocupes. No, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, que yo no confío ni en Rafa, ni en tu jefe, ni nadie. Yo siempre contigo, ya lo sabes. Escúchame, tú confías, pero... Bien, ¿hay alguna razón por la cual sus manifestaciones en cada una de las declaraciones policiales y judiciales sean diferentes en cuanto a su contenido? El contenido de las declaraciones depende de mi estado de ánimo cuando estaba en la cárcel, porque yo no sabía ni qué hacer en cualquier momento. Yo estaba el día 12 de marzo cuando vinieron a hablar conmigo lo de la UCO para decirme que no diga nada, que tal, cuidado, tal. Yo me puse nervioso. Es normal que yo había avisado de unos explosivos que explotaban en el tren. Entonces, ¿qué culpa tengo yo de esos explosivos que explotaron en el tren? Quiero saber qué tengo yo de culpa si yo había avisado a usted, que representa la ley, que los explosivos se iban a vender meses antes del atentado. ¿Qué culpa tengo yo? Por eso, pues en mis declaraciones estuve poco a poco diciendo pues, lo que me enteraba, de lo que me recordaba, de que estaba usted con 24 años, es que yo lo sé que no le ha pasado nunca eso, pero a mí me está pasando, es una cosa nueva para mí. Lo que ha sido confidente o informante de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Yo digo que avisé de los explosivos del 11M. No. Usted, esas sospechas que adquirió a raíz de ver que el señor Toro le proporcionaba a Trasorras un teléfono a través del cristal, que era el teléfono de una señora, de un preso. ¿Usted esas sospechas se las transmitió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil? Porque yo pensaba que hasta los asturianos eran de ETA. Porque explosivos, ¿para qué valen los explosivos en este país? ¿Y cuándo se la transmitió? Pues en febrero del 2000... en febrero, en marzo, en septiembre... Y en todo el año, 2003, diciendo que esta gente quiere vender 150 kilos, que esta gente quiere vender 150 kilos. Aquí van a valer. Sí, que Trasorras y Toro querían vender 150 kilos. Trasorras quería vender... Yo lo que le pregunto es esas sospechas que usted tuvo acerca de una posible vinculación de Toro es que y yo miembros pensaba... de ETA. ¿Usted le informó a la UCO de eso? Pero claro que le informé. No me hable de los 150 kilos, luego le preguntaré por los 150 kilos. Vale, venga, a ver qué quieres. Esas sospechas que usted, la del teléfono, usted le comentó a la Guardia Civil que Toro había transmitido a Trasorras un teléfono a través del cristal. Yo comenté todas las sospechas que tenía sobre esa persona que ofrecía explosivos, porque los explosivos en este país que lleva 30 años matando unos explosivos es terrorismo. Toda es muy general. ¿Y esta en concreto se la transmitió a la UCO? Sí, todas las sospechas, pues no todas diga esas todas, cosas, si porque le yo están he dicho guarde silencio. Si le están preguntando por esta, limítese a esta. Luego añade, pero primero conteste. O sea, que esta también se la transmitió. Todo, muy porque bien. Los explosivos, todo lo que hay se lo transmite a la UCO. ¿Usted le habló a la UCO de los
ese ofrecimiento que habían hecho Toro y Trasorras, que le habían hecho, al parecer, en el año 2002 para sacar 150 kilos de explosivos? Claro que sí, lo reconocen ellos. Eso lo reconoce, efectivamente, su controlador en la UCO. ¿Usted les informó de esa cita que se produjo en febrero del 2003 en Las Rozas, en la que le entregaron una muestra? Claro que sí. Si lo he entregado yo a la Guardia Civil la muestra, ¿para qué se lo entregó? Usted, a partir de ahí, haga usted memoria, ¿les informó a la Guardia Civil de la entrega del detonador en el verano del año 2003? Vale, claro. Vamos a ver. ¿Le informó o no le informó? Claro que se le informó, si sabían que se me ha explotado la mano en el hospital cuando me visitaron. Usted dijo en la diligencia de careo que tiene con el oficial de la Guardia Civil que no le dijo nada del tema del detonador. Claro, porque a mí me lo trajeron Trasorras y Toro después de darme la muestra. No. Y como, bueno, no, déjame que lo explique, si no, no lo contesto, ¿eh? Es que si no lo explico, no lo contesto. Es que hay que explicarlo esto, ¿eh? Intente explicarlo, pero tiene derecho a no contestar. Claro, porque no me apriete, porque yo quiero explicarlo. Eso ya es una cosa que discutiremos. Eso usted tiene derecho a no declarar en cuanto Señoría, quiera. mira, es un derecho que no se le puede condicionar. Vale. Señoría, yo estaba avisando de esta gente que querían vender explosivos en Madrid. Me entregaron una muestra el 20 de febrero, como consta en las actuaciones. Cogieron y a los meses me vinieron a preguntarme por el tema de la bandera, porque querían eliminarle, porque se había chivado de ellos o no sé qué. En ese momento me hablaron por la gestión de la muestra, que qué has hecho, que si has buscado clientes. Yo digo que no, que todavía no, que la gente no sabía cómo funciona y tal. He tenido que inventar una historia, porque lo que no voy a decir es que era para la Guardia Civil la muestra. Es que está claro que no voy a decir que me he chivado de ellos. Está claro, ¿no? ¿Cuándo les cuenta que le ha estallado el detonador? Si se lo cuenta. Claro, cuando me pasó lo de la mano, se lo conté a Mario se lo conté a la Guardia Civil, la UCO vinieron a verme y lo sabía Trasorras cuando me explotó en el hospital. Suficiente, seguimos. Mario Gascón, que le tenemos a través de línea con nosotros. Muy buenas tardes. Se lo conté a Mario se lo conté a la Guardia Civil, la UCO vinieron a verme Hola, buenas tardes, hombre. ¿Cómo estamos, Mario? Bien, bien. Mario Gascón, que vamos a recordar que era uno de los confidentes de la policía, amigo de Rafa Zugier, uno de los imputados en el atentado terrorista, conocía al chino. Tú conocías a toda la trama que aparece en esta historia y tú tienes tu propia versión de lo que ocurrió, Mario. A ver, en primer lugar, Tirano, te voy a decir lo siguiente. A ver, yo no he trabajado como confidente para la policía, yo he trabajado como colaborador para la policía. Confidente y colaborador, ambas cosas. O sea, que es mayor grado, por decirlo, de confianza que tenías tú con la propia policía, con la Guardia Civil concretamente. Sí, lo que no entiendo es por qué en documentos se me reconoce como colaborador de clase A1 y cuando no les ha interesado no me han hecho ni puñetero caso. Las declaraciones que yo he hecho en todo momento han sido en la misma línea y por otra parte pues vemos que ni siquiera ni por la parte política ni por la parte policial ni por la parte judicial se ha tomado ninguna medida, ni siquiera se me ha considerado las declaraciones que se hicieron y que se presentaron delante de vosotros, tanto en la Fiscalía como en el Tribunal. Mario, ¿qué es lo que tú vienes a decir en esencia en tu escrito que presentas a la Audiencia Nacional? Bueno, la esencia de lo que se presenta es lo siguiente. Los atentados surgieron, la mayoría de las personas que estaban trabajando eran personas absolutamente controladas por la Guardia Civil y por el Servicio de Inteligencia, y ese atentado no dejó de ser más que una mera manipulación por los servicios de inteligencia del gobierno español. Lamentablemente, el atentado lo provocaron unas personas, pero lo dirigieron otras. Esas personas que lo dirigieron, entre ellos está pues la cúpula de la Guardia Civil, de la UCO, y ellos los han ascendido, y mientras tanto hay otras personas que deberían de estar sueltas, como Rafa Suero, por mucho que le pese a algunas personas. Rafa Suero es una persona que yo personalmente lo contraté en la cárcel para trabajar para la UCO, al lado de unos guardias civiles de la UCO, y esa persona está pagando cárcel sin tener ningún motivo por el que están allí. Porque, muy por el contrario, lo que hizo fue trabajar para nosotros. Antes del 11 de marzo, ¿tuvo usted alguna información
o conocimiento respecto a la existencia de un tal Serhan Ben Abdelmajid Faquez, alias el tunecino? En ningún momento supe su existencia esa persona, ni la he visto en mi vida. No suelo efectuar mezquitas, yo más bien discotecas. Puedes preguntar por mí todo Madrid. ¿De Alequema Lamari? En ningún momento, menos todavía. Tampoco lo conozco. Ah, pues si yo digo que discotecas no van esa gente. ¿De Rifat Anwar? ¿Quién es Rifat Anwar? Es que no conozco a nadie del que está... Yo le pregunto uno por uno, usted me dice, vale. No lo conozco. Vale, no lo conozco. No tenía información. Vale, es que... Vale. Mohamed Oulad Akcha. En ningún momento lo he visto en mi vida. Rachid Oulad Akcha. En ningún momento lo he visto en mi vida. Abdenabi Konja. En ningún momento lo he visto en mi vida. Mohamed Afala. En ningún momento los he visto en mi vida. Abdelmajid Bouchar. No. Jamal Zougan. No. Basel Galjoun. No. Daoud Ounane. No. Mohanad Al-Malad Abbas. No. Fouad El Moravit. No. Larbi Ben Selan. No. Mustafa El Maimouni. No. Faisal Alouch. No. Khalifa Imi Pardo. No. Said Berraj. No. Mohamed Belhat. No. Yusef Belhat. No. Hassan El Haski. No. Rabey Osman el Egipcio. En mi vida he visto esas personas. Luego usted no pudo informar nunca a la Unidad Central Operativa, no pudo dar datos o informaciones sobre estas personas. Hombre, si y no las dio. Es que yo, pero conozco el arma del crimen, avisé de lo que explotó en el tren. Fíjate, ¿qué más ¿Conocía usted a Jamal Hamidán? A Jamal Hamidán como traficante de hachís. ¿El chino o Mowgli? No, Mowgli no. La Mowgli lo conoce su amigo Trasorra. Yo lo conozco como el chino por Madrid entera, que se conoce como Jamal el chino. ¿Y conocía usted también a Rachid Arlif? A Rachid Arlif, a Yassin, a Lotfi, a la mitad de marroquíes que ni siquiera están aquí acusados. ¿Transmitió usted a la Unidad Central Operativa alguna información respecto a Jamal Hamidán? ¿A qué se refiere? ¿Qué información? Usted, le pregunto, ¿usted transmitió alguna información? ¿De terrorismo? No. ¿A la Unidad Central Operativa respecto a Jamal Hamidán y su intención de hacerse con explosivos? Claro, es que no lo sabía, ¿cómo voy a avisar? De terrorismo no, es que no lo sabía, ¿y cómo voy a avisar? De los explosivos que voy a dejar a mi supuesta, que dice usted mi banda, a presentarles a unos tíos que había avisado unos meses después. Es que sería de un cabrón, si hubiera sido mi banda. Yo no sé si me explico. Si yo voy a presentar a unas personas para que venden explosivos, que por lo menos sería persona, decirles, oiga, que a esa gente no hagáis nada con esos explosivos porque había avisado unos meses después y la Guardia Civil me está diciendo que está todo controlado. No los voy a dejar que sean detenidos en Asturias, señor. Yo he denunciado unos hechos que me pareció graves, como es el tráfico de explosivos. Hablé con 2 guardias civiles y me dijeron, ¿estás tú seguro? Digo, claro que sí, que hay unos tíos que me ha venido a mí, un tío que me ha dicho que tenía explosivos, que compra hachís, que consta en el informe del 27 de febrero del 2003, consta en un informe de la Guardia Civil como que Rafa Subir ha avisado de unos estudiantes que iban ofreciendo explosivos a cambio de hachís a unos marroquíes, que constan que hay unos marroquíes ahí que compraban hachís, es que constan en el informe. Entonces, en esos momentos, yo hablé con el señor Víctor y el señor Rafa. Me dijeron, oye, para estar seguro tenéis que ayudarnos un poquito más. Una muestra. Entonces yo, por dar la cara por este país que considero mi país, pide una muestra. Hablo con ellos y me dicen, pídeles una muestra para asegurarnos si es verdad lo que... Y le dan la muestra. Y me da la muestra. ¿Y dónde le entregan la muestra? En Villanueva del Pardillo, al lado de mi casa. ¿Qué hace usted con la muestra? Pues la entrego a la Guardia Civil. Y a partir de ahí ya no aparecen ni los explosivos ni usted informa más a la Guardia Civil. ¿Qué quiere usted que haga más? ¿Informar? ¿Qué más? Si lo estoy dando el arma del crimen. Bien, pero la pregunta... Mira, usted, lo de la muestra, cuando me entregaron la muestra, es normal, porque yo lo que no voy a decir al señor Trasorras, oye, que es que la muestra era para la Guardia Civil. Lo tendré que decir que era para unos tíos que le inventé unas historias de que era para una mafia, para unos malos, y que él me vendió, él me daba la muestra para enseñársela a una mafia. Él no sabe en ningún momento que estaba explicándolo a la Guardia Civil, que depende de ellos nuestra seguridad. El minero, el cooperador necesario Emilio Suárez Trasorras, es de Avilés. Sin él, nada habría sido como fue. Trabajó en Mina Conchita hasta que lo jubilan en 2002 por esquizofrénico. Trasorras no era un delincuente cualquiera. Trabajaba como confidente para un comisario de policía de Avilés. ¿Ha pedido usted la policía que oculte algún hecho al juez instructor? Sí, señor. ¿Qué hechos le ha pedido que oculte? Me han dicho, primero me ofrecieron ser testigo protegido, luego me dijeron la típica declaración que tenía que hacer para involucrar a los moros y que mi mujer y yo saldríamos como testigos protegidos y que entonces no habría ningún problema y que yo no entraría en la cárcel.
Además, a preguntas del abogado José Luis Abascal, el confidente ha dejado claro que el CNI le ofreció dinero por implicar a Yamal Zugam. Es cierto, como declaró en una entrevista en el periódico El Mundo, y como antes se ha comentado aquí, que le propusieron inculpar a Yamal Zugam a cambio de dinero o de nombrarle testigo protegido. Sí. ¿Quién le propuso que hiciera esto? El CNI y el comisario que estaba en Avilés. Pedro Marful, el jefe de la Policía Judicial de Oviedo, ha reconocido que se le escapan los motivos por los que fracasó la investigación sobre los explosivos. No obstante, ha confirmado algunas revelaciones que el confidente Nayo hizo en una primera reunión. Se habla de que se está tratando de vender a la organización terrorista ETA explosivos por parte de Antonio Toro. En la primera, con el testigo protegido que es relacionado, o que he mencionado, me habla de que ETA está detrás de unos explosivos que tenía Antonio Toro. La cúpula de la Guardia Civil de Asturias continuaba declarando por la tarde. Se esperaba mucho de los agentes que controlaban las demarcaciones en las que se gestó la trama asturiana de explosivos. Sin embargo, si algo han hecho estos altos mandos, ascendidos por el Partido Socialista, ha sido declinar responsabilidades y reconocer que se enteraban de todo por la prensa. ¿Usted tuvo conocimiento de una cinta que grabaron, que un guardia civil dice que grabó a ese confidente? Yo tuve conocimiento cuando leí el periódico y que lo decía. ¿Se enteró por la prensa? Por la prensa. ¿Usted tuvo conocimiento de que los miembros de la UCO de Madrid también estaban investigando tráfico de explosivos en Asturias? Bueno, por lo que tengo oído, en la prensa, la UCO hizo investigaciones en el año 2003. Y la cinta es la grabación de una conversación del año 2001. Ya, pero lo que sabe usted es por la prensa referente a la UCO. Yo me he enterado de la UCO y de otras cosas, de que estuvo en Villabón, etc., por la prensa. El terrorista Yamal Ahmidán, el chino, suicida de Leganés. Nació en este barrio de Tetuán en octubre del 70. Es el encargado de la logística del atentado. En el otoño de 2003 empieza a gestionar la dinamita. La viuda del chino, uno de los presuntos suicidas, había relatado en el diario El País las conversaciones previas que había mantenido con su marido. Sin embargo, ante el tribunal del 11M, la testigo conocida como Rosa cambiaba su versión. ¿Habló usted con su marido el día 3 de abril del año 2004? El día de la explosión de Leganés. No. Muchas gracias, nada más. Apenas unos días después, El País conseguía una nueva entrevista con Rosa en la que ésta reconocía que había mentido al tribunal. El presunto autor material de los atentados tenía el teléfono pinchado desde el 12 de diciembre de 2003. Traficaba con drogas, estaba en busca y captura, tenía documentación falsa y amenazaba con matar a su novia. Todos estos datos se desprenden de las conversaciones que Yamal Ahmidán, alias el chino, mantuvo desde su teléfono móvil durante los 3 meses anteriores a los atentados del 11M. A pesar de todo, la policía nunca le detuvo. Lo publica hoy el diario El Mundo a partir de información extraída del sumario judicial. El presunto terrorista muerto en la explosión del piso de Leganés estaba siendo controlado desde el 12 de diciembre de 2003 a través de su teléfono móvil, que había sido pinchado por la policía. A esto hay que sumar que tras el 11M, cuando varios indicios apuntaban a este personaje como presunto autor material de la masacre, tampoco se le detuvo. El chino y uno de sus hombres tenían sus teléfonos intervenidos antes del 11M. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos muchos datos sobre el supuesto transporte de explosivos desde Asturias a Madrid, el fin de semana del 28 de febrero de 2004. Sin embargo, el 12 de marzo, al día siguiente de los atentados, la policía solicita al juez que se interrumpan esas escuchas a el chino y a uno de sus hombres. Lo normal, cuando se producen hechos delictivos, es que se intervenga el teléfono de los sospechosos después de cometido el delito. Sin embargo, en el caso del chino, nos encontramos con que el teléfono ya lo tenía intervenido y que lo que se hace es interrumpir las escuchas, nada más producirse los atentados. Viste al chino días después del atentado. Efectivamente. ¿Qué te contó el chino? ¿Qué te contó el chino? Esas son unas declaraciones que ya se han hecho y que yo con el chino tenía un trato, claro, era parte de mi trabajo,
parte de mi trabajo como colaborador de la UCO era infiltrarme con ellos. Entonces, el chino lo que pretendía es que abriéramos un club en la zona sur con la colaboración de un gran traficante de hachís. Ha sido colaborador de los servicios de inteligencia españoles. ¿Sigue siendo en la actualidad colaborador de los servicios de inteligencia? Españoles no. Españoles no. Bueno, ¿y eres testigo protegido en la causa del 11M o fuiste testigo protegido? No sé si en la actualidad lo sigue siendo. Creo que continúo como testigo protegido, pero a mí me asignaron, el juez del Olmo me asignó como testigo protegido, pero eso fue también una patraña, porque resulta que algunos de los miembros de la Guardia Civil, los que me llevaron al tribunal a presentarme delante del juez del Olmo, antes de entrar me indicaron cómo iba a tener que ser esa declaración, ante quién iba, pero nada, como cosa de 10 minutos, una cosa así. Tuvimos unas diferencias con la fiscal Olga, que se comportó para mi gusto bastante groseramente, y bueno, ahí yo solicité que se me declarara como testigo protegido ante el juez, sin ningún abogado, por supuesto, delante, y se me declaró testigo protegido. Ellos lo que querían, en un principio, cuando se hicieron las primeras declaraciones en las Cortes y todo esto, me dijeron que ellos me iban a salvaguardar, que no había ningún problema, que yo no hacía falta que fuera delante de los políticos. Después, cuando hablamos con Del Olmo, me dijo que tranquilo, que bueno, que se me iba a proteger, y después en varias ocasiones fui ocasión de agresiones y me tuve que marchar del país, lamentablemente, sin tener que declararme en el juicio. Pero fíjate, Mario, que y tenemos que cortar ya porque no tenemos tiempo para más, pero lo que nos estás contando es algo tremendamente fuerte. Nos estás diciendo que los servicios de inteligencia y la Guardia Civil organizan a los presuntos moritos de lavapiés, con el chino encabezando el grupo, para que pusieran las bombas. A ver, Tirado, lo he declarado y lo he puesto por escrito. Inclusive la mano derecha del general, ahora mismo ya general porque lo han ascendido, Félix Hernando. La mano derecha es el capitán Paco París. Yo hice unas denuncias muy claras y muy concretas sobre que Paco París me puso un arma y me amenazó de muerte. ¿Cierto? De esas declaraciones que yo hice ante la Fiscalía y ante el Tribunal, ante la Audiencia Nacional, nadie se ha hecho eco, no ha llegado a ningún término. Entonces, si la persona que es de la mano derecha de Félix Hernando tomó esa actitud conmigo para que yo no hablara y mantenerme fuera de todo esto, díganme ustedes qué lectura tiene. Si es mentira lo que yo estaba aportando, ¿por qué no se me acusó de falso testimonio contra un cuerpo de seguridad del Estado? ¿Dieron a usted la orden de no mantener contactos con Suárez Trasorras y con Rafa Zulier cuando estos ya estaban en prisión? No sé si dieron ninguna orden, yo creo que no, porque no necesitan darme ninguna orden. Roberto, pantalla. La furgoneta de Alcalá fue encontrada gracias a las declaraciones de un portero de la zona. Según su relato, recogido en el sumario, el portero asegura haber visto a 3 individuos sospechosos alrededor de aquel vehículo en torno a las 7 de la mañana. Esto era a las 7 y menos 5 de la mañana cuando me levanté, un poco más, un poco menos. Y cuando abrí la puerta del portal, veo una imagen de una furgoneta y 3 personas. 2 en la parte delantera de la furgoneta, una en la parte trasera, y fue un impacto brutal porque estaba completamente encapuchado. Según sus declaraciones, los individuos iban tapados de modo que no se les podía ver la cara. Uno de esos individuos se dirigió hacia la estación con una mochila.
momento en que el portero le pierde de vista. Llevaba la cara tapada hasta lo que es un gorro negro, creo que era un gorro negro, y un pañuelo que solamente se le veía lo que es los ojos. Y yo intenté seguirle, lo que pasa que, bueno, tampoco era mi obligación y ya, como iba muy deprisa, yo seguí, recogí los periódicos en la estación y luego a la vuelta, como suelo ojearlos la portada, pues ya no me fijé más. Sin embargo, los individuos que ese portero vio no le parecieron árabes, sino más bien europeos del este. Podían ser extranjeros, pero no precisamente de raza árabe. Yo nunca precisé de la raza que fueran. Que mi impresión es que eran extranjeros, pero podía pensar que eran rumanos o polacos. Hubo otro testigo que vio a uno de esos individuos aquella mañana, la taquillera de la estación de Alcalá. Esta mujer llegó incluso a hablar con él. El presunto terrorista le pidió un billete primero para Coslada y luego para Torrejón. Según la taquillera, aquel individuo, al que no llegó a ver la cara, hablaba en español con acento de español. ¿Qué idioma hablaba esta persona? Hablaba normal en castellano. ¿Con algún acento extranjero? Yo no le noté nada. Usted le notó un castellano correcto sin acento. Sí, no habló muchas palabras, pero lo que habló era normal. Ha dicho usted que no se le notó ningún acento extraño y que su tez era oscura. ¿Estamos de acuerdo? Tirando más a oscuro, sí. Más a oscura, pero... Yo pensé, sí, más... Sí, no era, digamos, no me pareció de aquí. ¿No le pareció de aquí? Eso es lo que le quería preguntar. O sea, ¿podría usted decir, ve usted a mucha gente a lo largo del día, si podía tener rasgos árabes o rasgos sudamericanos? Sudamericanos más. ¿Más tirando a sudamericanos? Sí. ¿Por qué nadie informó a la opinión pública de que las personas vistas en la furgoneta y en la estación de Alcalá no parecían árabes? La policía llegó a las inmediaciones de la estación de Alcalá poco después de las 10:30 de la mañana. Nosotros el día 11 a las 10:30 de la mañana recibimos un comunicado por parte del presidente de la comunidad de vecinos de calle Infantado, donde vive el portero que dio la primera información. Nos dio la matrícula de esta furgoneta, este ciudadano. Comprobamos que la furgoneta estaba sustraída y automáticamente iniciamos el dispositivo en la zona para comprobar todos los datos que nos habían dado. El lugar fue acordonado y se hizo venir a 2 guías caninos para inspeccionar la furgoneta. Primero, uno de los perros examina la furgoneta por fuera sin encontrar nada sospechoso. Después, se manda llamar al otro perro, que examina también la furgoneta, de nuevo sin encontrar ningún rastro de explosivo. Aquella furgoneta sería llevada al complejo policial de Canillas. Solo tras una nueva inspección en este cuartel de Canillas, la policía comunica que han descubierto restos de goma 2 en la furgoneta. Nadie ha explicado por qué 2 perros distintos no detectaron ese explosivo en la primera inspección realizada en Alcalá. En realidad, lo que se encontró en la furgoneta ni siquiera era goma 2 pura. Los informes realizados por la policía científica el mismo 12 de marzo señalaron que los restos de explosivo encontrados en la furgoneta contenían otro componente, además de goma 2. Ese segundo componente es metenamina, un producto químico que se utiliza en la fabricación de ciertos explosivos militares como el RDX. Tampoco este dato se hizo público, aunque más inexplicable resulta que tampoco fuese comunicado al juez del caso. Durante más de un año, el magistrado siguió creyendo que lo que había en la furgoneta de Alcalá era goma 2 pura. ¿Por qué no se informó de que lo que había aparecido en la furgoneta de Alcalá no era goma 2 pura? En la furgoneta de Alcalá no solo aparecieron detonadores y restos de explosivo, también se encontró una cinta coránica y numerosas prendas de ropa con el ADN de algunas de las personas supuestamente vinculadas a la trama del 11M. Todo un muestrario de pistas que, incomprensiblemente, no incluía huellas dactilares. Ni una sola huella pudo ser recuperada de la furgoneta de Alcalá.
¿Cómo se explica que esas personas que se dejan comprometedoras prendas de ropa en la parte posterior de la furgoneta no dejen ni una sola huella dactilar, ni en el volante, ni en el cambio de marchas, ni en la puerta, ni siquiera en la famosa cinta con versos del Corán? Las únicas huellas identificables aparecen en la bolsa de plástico donde se encontraron los detonadores y los restos de explosivo. Sin embargo, esas huellas son tan fragmentarias que las identificaciones resultan más que dudosas. De hecho, el FBI identificó la huella del dedo medio como perteneciente a un abogado americano, Brandon Mayfield. La policía española, por el contrario, atribuye esa misma huella al argelino Daoud Ougnane. ¿Realmente fue utilizada por los terroristas del 11M la furgoneta de Alcalá? Esta mañana la 17ª sesión del juicio del 11M ha deparado un nuevo golpe a la versión oficial de los atentados. El protagonismo ha sido de nuevo para la Renault Kangoo. Primero fue Sánchez Manzano y hoy un agente ha ratificado que la furgoneta llegó a Canillas una hora antes de la registrada en los informes policiales, tal como adelantó Libertad Digital. ¿Recuerdo esto sobre qué hora llegarían al complejo policial de Canillas? Sí, esto sería aproximadamente sobre las 12 de la tarde, aproximadamente, 2:30. ¿Usted cuando llega la furgoneta a Canillas, no recuerdo la hora en que ha dicho más o menos? No lo recuerdo. No lo recuerda. No, porque es que además en el control de acceso siempre se apunta la entrada de todos los vehículos y ese día debió ser por las circunstancias del día, no se tomó nota de la entrada de la furgoneta. Declaraba el funcionario policial 79.858, uno de los primeros agentes que acudió al lugar y realizó la inspección ocular del vehículo. Hasta en 3 ocasiones ha asegurado que la furgoneta estaba vacía. Hasta donde me llegó la vista y no había ningún elemento que interceptase mi visión. Por eso también se llama guía caninos y ATEDAS, porque la inspección ocular exterior no era suficiente para aportar las medidas de seguridad que tenía que tener. ¿Usted vio algo en la zona de carga? ¿Desde dónde estaba? Cuando abrieron la furgoneta, no, Sí, no aprecié nada. ¿Usted observó que el perro que entraba en la furgoneta tuviera que esquivar algún objeto? No. A preguntas de la fiscal, este agente también ha confirmado que cuando los policías abrieron el vehículo con una palanca, pudo observar que en la parte de carga no había nada. ¿Entró alguno de los perros dentro de la furgoneta? Sí. ¿Cuántos perros? Que yo recuerde, entró uno. Primero hicieron un acercamiento, una aproximación con el perro al vehículo y después de dar un resultado negativo, o sea que no detectó ninguna sustancia explosiva, un funcionario ajeno a los de la Brigada Provincial de Información apalancó el portón trasero de la furgoneta y entonces la pudo abrir y entrar un perro. Hay que recordar que al día siguiente, en las instalaciones de la Comisaría General de Policía Científica en Canillas, se encontró en esa misma furgoneta 61 evidencias, casi 100 objetos, 7 detonadores, 2 mantas, una bolsa con 14 chalecos, bolsas con herramientas y un largo etcétera que ni los agentes ni los perros policía percibieron. La furgoneta en la que aparecieron 61 evidencias estaba vacía o prácticamente vacía en el aparcamiento de Alcalá. Hasta 7 miembros del Cuerpo Nacional de Policía declararon por separado en el juicio, coincidiendo todos ellos en que dentro de la furgoneta no había ningún objeto relevante o grande, sino básicamente solo un chaleco reflectante. ¿Qué objetos vio usted en la furgoneta? No, un chaleco reflectante, pero que no había nada que nos llamara la atención para que fundiera sospecha. A eso voy. Esa furgoneta estaba tal y como sale de fábrica, es decir, sin objeto alguno, o allí había objetos. Pues es posible que hubiera objetos, pero en cualquier caso lo que miro es si había algo que me llamara la atención en ese sentido. Eso es lo que estaba buscando en ese momento, que hubiera algo que revistiera peligrosidad. Podría haber objetos
no sé, como un bolígrafo o cosas similares que no, en principio no me llamaron la atención por eso. Vamos a ver, y cuando usted entró, nos ha contado en la en la zona de carga para quitar el seguro de la puerta de adelante, había muchos objetos, ¿había algo en la zona de carga? ¿Qué vio usted en la zona de carga? Pues no le puedo precisar tampoco, porque la única idea que llevaba en ese momento era simplemente el levantar el seguro de la puerta y no me fijé en otra cosa más que en eso. ¿No tuvo que esquivar ningún objeto para llegar hasta la puerta? No. Usted cuando entró en la parte de atrás de la furgoneta para abrir el seguro, ¿pisó una maza? No que yo recuerde. ¿Un destornillador? No se ve ni... ¿Pisó algo que a usted le dificultara la entrada? En principio no aprecié ningún objeto, ningún elemento que me impidiera entrar o desenvolverme con naturalidad en esa operación que realicé. El responsable de la perra que entró dentro de la furgoneta aseguró ante la insistencia de los abogados que en caso de que en esa furgoneta hubiera transportado realmente decenas de kilos de explosivos horas antes, su perra lo habría detectado sin duda. Ambos perros no solo fueron incapaces de detectar la presencia de un resto de varios gramos de goma seco, sino que tampoco advirtieron que en esa furgoneta habían viajado decenas de kilos de dinamita. En el caso de que en esa furgoneta se hubieran transportado 50 o 30 kilos de explosivos, ¿el perro había detectado ese olor? Sí, lo había detectado, inmediatamente lo había, pues que eran residuos del explosivo y el perro lo había detectado. Bien, lo que le pregunta el letrado es que si esa cantidad introducida dentro de una bolsa de plástico de basura cerrada, introducida a la vez dentro de una mochila bien cerrada a las cremalleras, podía haber sido detectada o podría haber fallado el perro en su detección. No sé, hay bastante cantidad, como dice usted, y eso, pues es fácil que el animal lo detecte, porque siempre queda la manipulación de la bolsa de esto y quedan restos. Pero podría ser que no, en algún momento. Si hay tanta cantidad, sí le digo, si la cantidad es pequeña es difícil. Externamente por dos perros. Uno de ellos llegó incluso a entrar dentro de la furgoneta y tuvo su nariz a escasos centímetros de donde luego apareció, según el acta de inspección, el resto de cartucho. Pero ninguno de los perros olió ningún explosivo. Para explicar que no olieran el explosivo en Alcalá, se especuló en la Comisión 11M con que esos perros podían estar cansados de efectuar intervenciones aquella mañana. Pero lo cierto es que esos perros solo habían hecho 2 servicios antes de ir a Alcalá y no habían estado en ningún momento en ninguno de los escenarios de explosión. Así que la explicación de que tenían la nariz saturada no se sostiene. ¿De dónde salen todas esas pruebas que aparecieron en la furgoneta? Cuando la furgoneta fue llevada al complejo policial de Canillas, aparecieron prendas de ropa, un resto de explosivo y 7 detonadores. Dejando aparte que esas prendas de ropa no fueron vistas por nadie esa mañana en Alcalá y que el resto de explosivo no fue olido por los perros, tampoco la presencia de detonadores tiene ningún sentido. Si las bombas ya estaban montadas, los terroristas no tenían ninguna necesidad de introducir en la furgoneta 7 detonadores sueltos. El tratamiento dado a las pruebas supuestamente encontradas en la furgoneta arroja también nuevas sombras. Según los informes policiales, en esa furgoneta apareció, al registrarla en comisaría, una cinta coránica junto con las otras pruebas. De hecho, esa cinta fue muy importante a la hora de convencer a la opinión pública de la autoría islámica. Sin embargo, no parece que la propia policía diera a esa cinta una gran importancia, porque cuando devolvieron la furgoneta a su dueño, se la devolvieron con cinta coránica incluida, en lugar de conservar la cinta como prueba.
Por lo que respecta al explosivo, en la furgoneta de Alcalá apareció un resto de gómado seco que se envió a analizar a la policía científica, junto con una muestra patrón extraída de un cartucho de gómado seco. Y el resultado de ese análisis arrojó un resultado curioso. El resto encontrado en la furgoneta Kangoo era en efecto gómado seco, pero estaba contaminado con metenamina, un componente que se usa, entre otras cosas, para preparar explosivos militares, como por ejemplo el RDX. En el explosivo de la mochila de Vallecas, sin embargo, no apareció metenamina. Por tanto, ambos explosivos tenían un origen distinto. Todavía más curioso es el hecho de que la muestra patrón enviada por los TEDx también estaba contaminada con metenamina. La lógica nos dice, por tanto, que el resto encontrado en la furgoneta Kangoo y la supuesta muestra patrón no eran más que dos trozos de un mismo cartucho de explosivo. Para no tener que explicar cómo era posible que el resto de explosivo de la furgoneta estuviera contaminado y, sobre todo, que la supuesta muestra patrón estuviera contaminada de la misma manera, el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, envió al juez del Olmo un informe donde se ocultaba esta anomalía y donde se le hacía creer que la metenamina forma parte de la composición de la goma 2 Eco. Como patrón, está contaminado de un elemento que no forma parte de la goma 2 Eco, que es la metenamina. Sí. Y luego, además, que es una de las aportaciones que hace, en estas aportaciones científicas, los pequeños pasos suponen grandes avances, ¿no? Ese análisis de la granulación de la dinamita, donde se ve que es igual, exactamente, el trocito de la Kangoo, del trocito de la muestra patrón. No es que los dos tengan el mismo contaminante, la misma metenamina, es que la granulación, es que son iguales, es que son exactamente iguales. Todo por pereza de no ir a por otro cartucho. ¿A través de qué procedimiento llegan ustedes a la impresión de que lo que se encuentra en la Kangoo es goma 2 seco y no otra cosa? La goma 2 seco se utiliza en la unidad para prácticas, inmediatamente la identifican los TEDx. Mi grupo está encuadrado en la Jefatura Superior de Madrid. Nosotros no hemos realizado nunca prácticas con dinamita goma 2 Eco. ¿Y no tienen ustedes en sus dependencias muestras patrón de goma 2 Eco? No. ¿Y sus TEDx se preparan en la misma academia para la diplomatura que el resto de los TEDx? Sí, claro. O sea, que es única, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y en esa academia no se hacen prácticas con goma 2 Eco? No. Durante esta pasada semana, el diario El Mundo ha vuelto a la carga con el 11M y lo agradecemos y lo seguiremos. El señor Buenafuente le hace mucha gracia estas cosas, pero bueno, lo cierto es que las exclusivas, que a lo mejor no eran tanto porque se sabían esos datos, esta vez no partían de un periodista, no era la versión de un periodista. Esta vez era directamente, la verdad, era un gran hermano grabado por Bermúdez, el que no sé si ahora se arrepiente, dentro de la sala de pericia de la Audiencia Nacional. Ahí se veía todo lo que ocurría. Así que, Buenafuente, lo siento, pero de verdad que es importante para saber quién nos mató a 200 personas y dejó heridas a millares, que a ti te haga gracia la investigación. El 11M siempre ha tenido muchísimos obstáculos para conocer la verdad. Uno de ellos, que ya para nosotros no es obstáculo, es la dificultad de los nombres. Esos nombres tan complicados, entre los que llamaban los moritos, y esos nombres tan complicados en los componentes químicos de las dinamitas, etcétera, etcétera. Otro de los obstáculos, por supuesto, han sido los políticos que han querido bloquear durante y después del 11M todo lo que sucedía. Todavía no sabemos muy bien por qué, pero bueno, es posible que lo averigüemos. Y luego otro obstáculo, que tampoco lo es, porque nosotros seguimos, es que solo 2 empresas de comunicación, antes 3,
ahora solo 2, quieren saber la verdad de lo que ocurrió y siguen haciéndolo. Así que bueno, mientras haya 2, y aunque solo quede una, seguiremos investigando. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Pues que la goma 2 eco, muy posiblemente, por no decir que seguro, no era el arma homicida. Y claro, esto, bueno, Fuente, a ti no te parece importante, pero vamos a poner por caso, ya lo hemos dicho alguna vez, que matan a una persona y nos dicen que le han matado de un navajazo y luego resulta que le han matado con una pistola. Bueno, pues eso lo cambia todo. El arma del crimen siempre cambia la investigación del crimen. Pues resulta que el de la pistola anda suelto y también resulta que todas las pesquisas sobre las navajas pues no sirvieron para nada. Ahora multipliquen esto por 200, añadan todos esos muertos, buena fuente, y me dirás si es importante o no las investigaciones que se están realizando. Bueno, vamos a hablar esta noche de esas cintas de vídeo, de ese gran hermano que montó Bermúdez en la sala de pericia. Y vamos a ver cómo aparecen esos componentes, y ya lo hemos leído todos, que son incompatibles con la famosa goma 2 eco y la importancia que eso tiene. Y también, como no perder el detalle de los peritos honrados y los teledirigidos, discutiendo por lo que sale en un cromatógrafo, con unas pruebas que están dentro de unas bolsitas, unas pruebas que pesaban gramos, y que ahora también sabemos que esas cintas estaban escondidísimas, apartadas en armarios, fuera del alcance de cualquiera. Bueno, pues digo que no deja de ser curioso ver a los científicos hablando sobre bolsitas cuando hay 90 toneladas de tren que se podía haber investigado, así que fíjense en lo que podían haber encontrado esos 4 científicos, esos 5 científicos en 90 toneladas de tren. Y buenas noches también a Francisco Reverte, presidente de la asociación 11M Verdad y Justicia, y que claro, yo supongo que es lo que decía Eloy, lo que decía Luis, que ahora lo hemos visto, ya no hay nada que interpretar, eso no es una representación teatral, eso es lo que de verdad estaban diciendo los peritos, y ahí se ve cómo discuten entre ellos, cómo uno trata de llevar una vía, otro trata de llevar otra, pero en definitiva nos quedamos con que la sentencia no es la sentencia no es lo que debería ser. La alegría que nos llevamos es que por fin visualizamos lo que llevamos diciendo y clamando en el desierto, tanto los medios que se han preocupado de buscar la verdad, como los grupos de ciudadanos, los movimientos cívicos, que también hemos estado preocupados en buscar la verdad. Muchas veces en este largo camino, muchas veces nos hemos preguntado, ¿estamos locos? Porque todo, desde el inicio, todos nuestros entornos nos decían que estábamos locos, que habían sido islamistas y vale ya, ¿no? Y ha sido una larga trayectoria diciendo que nos están engañando, que esto no es lo que era, y poniendo miguitas para ir deshaciendo esa verdad oficial que ha sido mutante conforme a los intereses, y que poco a poco entre todos hemos ido desgranando y fijando el foco donde debería de estar, que es en los trenes. Y ni siquiera ha habido una verdad oficial, es verdad. Es una verdad oficial que ha ido cambiando según convenía. 19 de septiembre de 2006. 5 meses antes de que comience el juicio del 11M, la Audiencia Nacional acoge la segunda sesión de la vista de los recursos de apelación contra el auto de procesamiento del juez del Olmo. En aquella vista, el abogado de Rafaz Ujier, Antonio Alberca, presentaba dudas respecto a los explosivos del atentado. De forma airada, la fiscal Olga Sánchez no dudaba en exclamar: el explosivo es goma 2 eco y ya vale. Mayo de 2007. Los peritos de la Guardia Civil declaran en el juicio del 11M y descartan el titadín por la aparición del dibutil eftalato. ¿Y aparecen talato de dibutilo en los restos de titadín explosivo? Cuando yo he analizado explosivo titadín, nunca he encontrado eftalato de dibutilo, porque el eftalato de dibutilo es un componente que no pertenece al titadín, solo es explosivo de la goma 2 eco. De la goma 2 eco. Antes, tal y como ha publicado el diario El Mundo, esos mismos peritos de la Guardia Civil, compungidos, evidenciaban durante la pericia que el eftalato no se puede atribuir a la goma 2 eco. Pero te quiero decir que lo del talato no le puedes atribuir a eso. No, vamos, te digo, quiero decir que es como una contaminación genérica. Del mundo mundial. Del mundo mundial, vamos. Sí, claro. Es decir, no se puede asimilar esto, aunque sabemos que los explosivos tienen talato, no podríamos decir que este talato proviene del explosivo prácticamente aunque lo estuviéramos a la vez.
11 de junio de 2007, el fiscal Zaragoza se expresaba de este modo sobre los explosivos. Da igual el explosivo que se utilizara, lo cierto es que todas las pruebas apuntan a que estos personajes fueron los que cometieron ese atentado y la trama asturiana fue la que proporcionó los explosivos. 19 de junio de 2007, José María Fuster Fabra, abogado de Pilar Manjón, también en sus conclusiones alaba a la fiscal Olga Sánchez y se expresa de este modo para hablar de los explosivos. Da igual el tipo de explosivo. 31 de octubre de 2007, Bermúdez publica su sentencia de los atentados del 11M, donde concluye que no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes, pero todo o gran parte de ella procedía de Mina Conchita. Pero, ¿qué fue lo que explotó en los atentados? Bueno, pues da igual, ya lo han oído, da igual que sea una navaja, que sea una pistola, da igual, ¿qué más da? El arma del crimen, ¿desde cuándo es importante en un crimen? Luis, verlo ahora, escuchar a una fiscal, al fiscal Zaragoza, escuchar al abogado, escuchar también después al juez, prácticamente decir que qué importa. Bueno, yo creo que es muy útil hacer este tipo de repaso porque a quien lo ve, a la opinión pública, le queda muy claro que el juicio entero del 11M fue una inmensa farsa, donde íbamos por un carril hacia una sentencia que tenía que ser condenatoria para aquellos supuestos islamistas que nos habían presentado desde el principio. Entonces, como tenía que ser esa sentencia condenatoria desde el principio, pues efectivamente, ¿qué más da cuál sea el arma del crimen? ¿Qué más da que se hayan falsificado pruebas? ¿Qué más da que hayan desaparecido los trenes cuando en cualquier accidente de mala muerte se guarda el tren durante años para que las compañías de seguros lo periten? ¿Qué más da todo? Porque había que conseguir un resultado que era que la opinión pública aceptara que el 11M ni tocarlo, que lo que se presentó desde el principio, es decir, esa inverosímil trama islamista, era la culpable del atentado. Y que niños, dejad de dar la lata porque esto es demasiado serio como para que andemos aireándolo en los medios de comunicación porque apesta mucho. Bueno, pues pasa el tiempo y lo que la sociedad española demanda es que ya es hora de que nos traten como adultos y que en un crimen, por supuesto que el arma del crimen importa, y si vamos a efectuar atribuciones de responsabilidades, pues habrá que hacerlo con unas pruebas y evidentemente si el explosivo oficial no es el que explotó realmente en los trenes, entonces existe la obligación moral y legal de volver a instruir el sumario desde el principio y que se nos presente a los verdaderos culpables. Si quienes han sido condenados, quienes fueron condenados, declarados culpables y condenados por haber asesinado a 193 personas utilizando goma 2 eco y ahora se demuestra que el arma, el explosivo utilizado no pudo ser goma 2 eco, entonces estos señores no deberían estar condenados. Podrían estar condenados por haber traficado con armas, por muchas cosas. Sí, porque desde luego angelitos tampoco parece que eran, ¿no? No. Desde luego. Pero a mí lo más relevante del caso es que hay culpables que están en la calle circulando libremente entre nosotros. Y eso es muy grave, porque a mí no se me quita de la cabeza que si más adelante, si la jugada lo aconseja, tendrán la tentación de volver a repetirlo. No me cabe duda. Todos los crímenes no resueltos, no digo que sean crímenes perfectos, pero todos los crímenes no resueltos permiten repetirlos. Digo yo, ¿no? Toda la investigación, que concluye en atribuir los atentados a los islamistas, se construye a partir de lo que se nos presentó como la mochila encontrada en la comisaría de Vallecas, que en realidad era una bolsa de viaje, y así nos referiremos a ella en adelante. A partir del teléfono móvil y la tarjeta telefónica encontrados en esa bolsa, la policía logró identificar en un tiempo récord a los presuntos autores de los atentados. Además de un teléfono y una tarjeta telefónica, esa bolsa contenía 10 kilos de goma 2 y tornillería usada como metralla para incrementar los efectos mortíferos. Supuestamente, esa bolsa provenía de la estación de El Pozo
y fue encontrada entre los bultos rescatados de esa estación en la comisaría de Puente de Vallecas. Sin embargo, los datos contenidos en el sumario apuntan a que esa prueba de cargo fundamental podría no ser otra cosa que una prueba fabricada. El primer indicio lo encontramos en las autopsias practicadas a las 192 víctimas mortales. Ninguno de esos 192 cadáveres presentaba restos de tornillos, clavos, tuercas o elementos similares. Así pues, las bombas que mataron a esas 192 personas no estaban cargadas con metralla. Entonces, ¿cómo se explica que en la bolsa descubierta en Vallecas sí hubiera metralla? Tampoco se encontró metralla en ninguno de los trenes. Tan solo en el de la calle Tellez pudieron recogerse algunos clavos sin cabeza cuya procedencia no está clara. De todos modos, esos clavos tampoco son del mismo tipo que los que tenía la bolsa de Vallecas. Esta diferencia fundamental entre las bombas que sembraron de muerte los trenes del 11M y la descubierta en la comisaría parece confirmar que la bolsa de Vallecas nunca estuvo en los trenes. Pero hay otros indicios. En primer lugar, en las autopsias tampoco aparecen restos de goma 2, que es el explosivo que tenía la bolsa de Vallecas. El único componente químico detectado en las autopsias corresponde a los restos del producto usado para extinguir los fuegos tras los atentados. En segundo lugar, aquel 11 de marzo hubo un total de 13 bombas. 10 de ellas estallaron en los trenes. Otras 2 fueron detonadas por los TEDx. Y la 13ª es la bolsa de Vallecas. De las 2 bombas que los TEDx hicieron estallar, sabemos muy pocos detalles. Pero tenemos la descripción de un testigo privilegiado que nos habló del contenido de una de ellas. Jacobo Barrero, el policía municipal que encontró en el tren de El Pozo una bomba sin estallar y la sacó al andén, donde los TEDx la detonaron. Las diferencias entre esa mochila que encontró Jacobo Barrero y la bolsa de Vallecas son muy notables. La que encontró Jacobo Barrero era efectivamente una mochila, mientras que la bomba de Vallecas estaba en una bolsa de viaje. La cantidad de explosivo en ambas mochilas era distinta. También era distinto el color de los cables. Rojo y negro en la mochila encontrada por Jacobo Barrero. Rojo y azul en la bolsa de Vallecas. En la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el explosivo estaba alojado en una tartera, mientras que en la de Vallecas, el explosivo estaba metido en una bolsa de plástico. Según declararon los policías que acordonaron la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el teléfono móvil de esa mochila estaba encendido, lo que apunta a que esa bomba debía haberse activado mediante una llamada telefónica. Sin embargo, en la bolsa de Vallecas, el teléfono estaba apagado, lo que quiere decir que debía activarse utilizando la función de alarma despertador. En tercer lugar, en el explosivo de la bomba que los terroristas del 11M depositaron junto a las vías del AVE el 2 de abril, se encontraron restos de ADN de uno de los terroristas, lo que indica que el explosivo fue amasado con las manos desnudas. Sin embargo, en el explosivo de la bolsa de Vallecas no aparecen restos de ADN. En cuarto lugar, la hora a la que estaba programado el teléfono en la bolsa de Vallecas no se corresponde con la hora a la que explotaron las bombas en la estación de El Pozo. Se supone que esa mochila provenía también de la estación de El Pozo, como la que encontró el policía municipal. Sin embargo, las 2 bombas que hicieron explosión en la estación de El Pozo estaban programadas para las 7:38, mientras que la bolsa de Vallecas lo estaba para las 7:40.
En quinto lugar, la bolsa de Vallecas no era una verdadera bomba. Tal y como estaba montada, no hubiese hecho explosión nunca. No se había utilizado ningún tipo de cinta aislante, ni soldadura para unir los cables entre sí, y 2 de los cables estaban sueltos. Este dato crucial no fue revelado al juez del Olmo hasta 4 meses después. En sexto lugar, el explosivo encontrado en la bolsa de Vallecas no coincide ni con el de la furgoneta de Alcalá, donde además de goma 2 apareció metenamina, ni con las bombas que estallaron en los trenes, donde, según el jefe de los equipos de desactivación, el 11M, lo que se utilizó fue explosivo militar. Pero todavía existe un elemento añadido aún más extraño. Nadie ha sido capaz de dar una explicación racional de por qué apareció aquella bolsa en la comisaría de Puente de Vallecas. Examinemos el recorrido teórico de esa bomba. Supuestamente, aquella bolsa provenía del tren de El Pozo, pero nadie la vio en aquella estación. Los TEDx revisaron uno a uno todos los bultos sin detectar esa bolsa de Vallecas. ¿Cómo es posible que no vieran esa bolsa de viaje que pesaba 15 kilos? Tampoco la vio nadie en ningún otro punto del trayecto entre la estación de El Pozo y la comisaría, según consta en las declaraciones de los testigos ante el juez. Pero lo más extraño es el supuesto viaje que esa mochila hizo durante el 11 de marzo. Veamos por qué. Inicialmente, los bultos de la estación de El Pozo fueron llevados a la comisaría de Villa de Vallecas por orden de la juez de guardia. Sin embargo, el juez del Olmo dio orden de llevar todos los bultos a IFEMA, así que los de la estación de El Pozo se llevaron al recinto ferial. Después, alguien dio una segunda contraorden diferente de las instrucciones del juez. Esa segunda contraorden mandaba a los policías encargados del traslado que llevaran los objetos encontrados en El Pozo a la comisaría de Puente de Vallecas. La excusa esgrimida para sacar las cosas de IFEMA, en contra incluso de la opinión de los policías allí destacados, era la de catalogar los bultos antes de llevarlos de nuevo al recinto ferial. ¿Por qué ese empeño en llevar los bultos de El Pozo a la comisaría de Puente de Vallecas? Una comisaría a la que no correspondía la zona de la estación de El Pozo. Por tanto, son muchos los datos que apuntan la falsedad de la bolsa de Vallecas. En la madrugada del 11 al 12 de marzo de 2004, una mochila apareció en una comisaría de Vallecas con una bomba en su interior. A pesar de que los CEDAS habían recorrido hasta 4 veces cada vagón del tren del Pozo y de que tampoco nadie la vio en su recorrido hasta la comisaría de Puente de Vallecas, muchos son los indicios de falsedad de esa prueba. En el juicio ha quedado acreditado que ningún funcionario policial se responsabiliza de haber encontrado la mochila en la comisaría de Puente de Vallecas o en el tren del Pozo. Tal y como se ha podido ver, y así lo recalcó durante las sesiones el propio juez Bermúdez, la mochila número 13 no figura en ninguno de los inventarios de material redactados en esos 2 escenarios. No consta, por tanto, que fuera encontrada, lo que implica que tampoco consta en ningún documento a qué hora y por quién fue encontrada realmente. Gracias. ¿Alguna defensa más? Señora, cuando dice usted que está inventariando lo que le dicen que procede de la estación del Pozo, ¿las bolsas negras grandes están numeradas? No. No están numeradas. Que yo recuerde no estaban numeradas, no. El jefe provincial de los TEDAS en Madrid aseguró en el juicio que el tren del Pozo había sido recorrido por los TEDAS no 2, sino 4 veces en busca de artefactos explosivos. Aún así, la versión oficial sostiene que se les escapó un artefacto explosivo de 11 kilos. Cuando llegué allí, como he dicho antes, existía un gran caos. Entonces pregunté a los TEDAS que estaban que si se habían revisado todos los trenes, porque no solamente estaba el tren explosionado, había más trenes. Me contestaron que no, formé equipos de los TEDAS porque allí había mucha gente TEDAS, se desplazaron
Pues aparte de los de mi grupo, había gente de la unidad central, se formaron equipos de 2 y mandé que se revisaran todos los trenes, de cabeza a cola y de cola a cabeza 2 veces. En el Pozo se revisaron todos los trenes. Si no aparecía ninguna mochila, sería porque se lo hubiesen, digo yo, es una teoría, se la podían haber llevado antes. Lo que sí estoy totalmente convencido de que después de la revisión de los teras que trabajaron allí, no había ni una sola mochila que contuviesen artefactos explosivos, y eso se lo puedo asegurar, porque lo hicieron y me consta concienzudamente. Es más, lo dije 2 veces y cuando hablé con ellos me dijeron que no, que lo habían hecho 4. Sigue sin explicación el hecho de que en la mochila número 13 hubiera 650 gramos de tornillería destinada a ser empleada como metralla, ya que en los cuerpos de las 191 víctimas no había tales elementos. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. El miembro de la policía científica responsable de fotografiar la mochila número 13 durante su desactivación en el Parque Azorín ratificó en el juicio su declaración. No le permitieron realizar las fotografías una vez desactivada la mochila, como indica el protocolo de actuación de la policía científica, y le quitaron el carrete. Esas fotografías no han sido adjuntadas al sumario y el episodio no está recogido en ningún documento oficial más allá de la declaración de este agente. Oficialmente no existen. No hay constancia de que se hicieran fotografías. Vemos cómo hay destellos de flash, vemos cómo se producen esas fotografías y entonces nos acercamos al artefacto. No vemos ningún tipo de bolsa de deportes, en ningún momento hay bolsa de deportes. Pero antes de irnos, el comisario general de Seguridad Ciudadana me dice: deme usted el carrete de la cámara de fotos, entrégueselo usted a los artificieros. El carrete desaparece. Es más, no tengo conocimiento del destino del carrete y por las preguntas que he hecho, nunca se han hecho esas fotos. Con posterioridad al juicio se ha demostrado que el único vestigio de ADN encontrado en la mochila número 13 pertenece a un individuo de raza blanca, descartando los científicos con más de un 99% de probabilidades que pudiera tratarse de un magrebí. Agentes de la UCIE reconocieron ante el tribunal que no le entregaron al juez instructor la mochila número 13 encontrada en la comisaría de Puente de Vallecas, sino una que compraron ellos mismos en una tienda que era textualmente muy parecida a la que había salido en los medios. Hasta pasados más de 2 años, el juez instructor Juan del Olmo no fue consciente de que la mochila que constaba en el juzgado no era sino una réplica aportada por la policía. Y al folio 92.592 procede usted a remitir una bolsa azul de nylon al juzgado. Sí. ¿Qué bolsa azul es esta? Esa es la bolsa azul que se compró en el número 14 de la calle Caravaca, enfrente de... Esa bolsa se compró simplemente porque nos parecía calcada a las que habíamos visto en los medios que habían estallado en los trenes. Ha hablado de lo que remitieron al juzgado. Bien, la mochila o bolsa que ustedes compran, ¿que es una bolsa de deporte o una mochila? Era una bolsa de asas. Aclarado, es una bolsa de asas. Nos parecía calcada a las que habíamos visto en los medios que habían estallado en los trenes. Hablando de la bolsa de Vallecas, pues nos confirmaba uno de los funcionarios policiales que hemos visto declarar que la famosa bolsa que se le envía a Del Olmo pues no era la bolsa de Vallecas, sino una que habían comprado en una tienda cercana a ese locutorio de Lavapiés donde se detuvo a 3 personas en plena jornada de reflexión, el 13M. Y bueno, uno podría preguntarse para qué compraron esa bolsa. ¿Por qué le envían a Del Olmo la bolsa que no era, es decir, la comprada en lugar de la de Vallecas? Y sobre todo, ¿por qué dice este funcionario policial que compró esa bolsa duplicada después de ver en los medios la bolsa de Vallecas?
difícilmente pudo ver en los medios la bolsa de Vallecas, porque la bolsa de Vallecas fue por primera vez publicada a través de una cadena de televisión americana muchos días después de que esa bolsa duplicada fuera comprada en un comercio de la calle Caravaca. En cuanto a la cadena de custodia de la famosa mochila, nada se ha podido demostrar por el momento, ni tan siquiera de dónde procedía. Algunos informes del sumario sostienen que de IFEMA, sin embargo, la gente que la encontró no sostiene lo mismo. ¿Usted tiene conocimiento de dónde procedían esos efectos? Lo que yo tenía conocimiento, lo que me dijeron es que venían de la estación del Pozo. ¿Esto lo sabe por sus compañeros o por la subinspectora que estaba, o el subinspector de servicio que estaba en ese momento? Pues por los compañeros. Tenemos que nadie vio a esa mochila en los trenes, nadie la vio en el trayecto entre el Pozo y la comisaría de Puente de Vallecas. Existen numerosísimas contradicciones en los testimonios de quienes participaron en el traslado de los bultos del Pozo, y encima ese traslado a la comisaría de Puente de Vallecas se hizo en contra de la orden del juez del Olmo de llevar las cosas a IFEMA. Todo eso es aceptado por el tribunal. Los TEDx, como declaró el jefe provincial de los TEDx ante el tribunal, revisan 4 veces la estación del Pozo y no encuentran esa mochila. Y luego esa mochila aparece en una comisaría. En fin, el tribunal incluso reconoce ese inexplicable periplo que la mochila realizó por todo Madrid. Y dice que, bueno, pues, ¿qué le parece de lo más normal? No existe ruptura de dicha cadena de custodia. La prueba es auténtica. Cuestión diferente, aunque sin consecuencias jurídicas, es el extravagante periplo de los efectos. Con este paradójico discurso, que también se reproduce en el texto de la sentencia, el Tribunal del 11M daba por zanjada la polémica sobre el recorrido de la mochila de Vallecas. El fallo suscribe la versión oficial y, por tanto, ese periplo extravagante al que hace referencia. Al tribunal le parece estupendamente. Y le parece estupendamente a pesar de los siguientes 2 indicios de falsedad que vamos a recordar ahora mismo. El quinto de los indicios era que esa mochila no aparece en el listado de los bultos catalogados en la estación del Pozo. Y además, no hay acuerdo entre los testigos sobre la hora exacta a la que aparece esa mochila. Unos dicen que aparece a la 1:30, otros que a las 2 menos cuarto, otros que a las 2. Es decir, una bomba, como las que había estallado en los trenes, y no queda registrado en ningún sitio. Ni siquiera queda registrado en los telefonemas del 091, que viene la hora a la que supuestamente se tendría que dar aviso a los superiores de los policías que encontraran la mochila. Y después de llevarse los bultos desde IFEMA a Puente de Vallecas para catalogarlos, aparece una bomba y justo esa no la catalogan. Es estupendo, ¿eh? El policía municipal que encontró una mochila sin explosionar en un vagón de la estación del Pozo. Barrero ha asegurado que contenía un teléfono móvil con cables rojo y negro y debajo un recipiente de plástico anaranjado. A pesar de que la fiscal intentó que el policía convirtiera el cable negro en azul, como el encontrado en la mochila de Vallecas, Barrero no dudó en ratificarse. Ve un amasijo de cables rojos y negros. Sí, el color de los cables era rojo y negro. ¿Rojo y negro o rojo y azul? Yo vi rojo y negro. Contradicciones, nuevas revelaciones e intentos de sacar adelante la versión... Los cuerpos de las víctimas del 11M, había metralla terrorista, había clavos, había tornillos... Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes. Pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Uno de los primeros testigos en declarar era el TEDx que desactivó la ya conocida como bolchila. Este subinspector aseguraba que la supuesta mochila bomba era una chapuza y un error incomprensible. Desde mi punto de vista, no cuadra la confesión del teléfono móvil, porque aunque es sencilla, es muy ingeniosa, y no cuadra con el empalmado de los cables. Es decir, da la sensación de que alguien elaboró el teléfono móvil, porque está muy bien confeccionado, es simple, pero tuvo que probarse previamente para ver si efectivamente daba tensión suficiente para energetizar el detonador. Y eso no cuadra con la pequeña chapuza, entre comillas, de no encintar los cables, ¿no? Sánchez Manzano ocultó al juez del Olmo la radiografía que demostraba que la mochila de Vallecas nunca podría haber estallado porque tenía los cables sueltos. Igualmente, el sumario del 11M pone de manifiesto que Sánchez Manzano ocultó que el explosivo hallado en la furgoneta de Alcalá
y el encontrado en la mochila de Vallecas no coincidían. A todo ello se incorpora un dictamen pericial que demuestra técnicamente que el comisario tampoco dijo la verdad sobre el teléfono de la mochila de Vallecas. Sánchez Manzano aseguró que el famoso Triumph 110 guardaba en su memoria la fecha y la hora para la que estaba programado, algo totalmente imposible, ya que este modelo borra los datos almacenados al ser retirada la batería, como así sucedió. Una vez que queda científicamente, pericialmente demostrado que lo que nos han dicho sobre el teléfono es mentira, pues las dudas sobre una mochila que nadie vio en los trenes, que pues, ya eran enormes, que resulta que los cables estaban desconectados. Atención, Gómez de Bermúdez reconociendo él directamente, ningún otro, que no se sabe y que además que ni se buscó quién era la persona que había dado la orden de los atentados del 11M. Siempre podremos pensar, y es lícito, me parece honestamente intelectualmente saber reconocerlo, es que alguien les tiene que dar la idea. No sabemos quién, pero es que eso queda extramuros del proceso penal. Nosotros tampoco lo hemos indagado, yo no lo he indagado. ¿Increíble o cierto? No es cierto del todo lo que dice Gómez Bermúdez. Es cierto que no sabemos quién ideó el 11M, quién es el autor intelectual. Lo que no es cierto es que no se haya indagado, no es del todo cierto. En primer lugar, quien lo tiene que indagar no es él, que era el juez, el presidente del tribunal que juzga al 11M, sino el juez del Olmo, que es quien lo instruye y quien lleva a cabo la investigación. Y allí sí se indagó de la manera que se indagó, y se presentaron 3 autores intelectuales en el juicio. La Fiscalía formuló acusación como autores intelectuales del 11M a 3 personas, a Rabey Osman el egipcio, a Hassan el Haski, a Yosef Belhatz, y los 3 fueron absueltos. Fueron absueltos como autores intelectuales del 11M. Fueron condenados por pertenencia a Al-Qaeda, eran 3 miembros de Al-Qaeda, pero no se demostró ninguna relación entre ellos 3 y el... Es decir, que se presentó una terna de personas que sí que pertenecían a Al-Qaeda y fueron tumbados durante el juicio como culpables. Es decir, que si algo sabemos es que desde luego los 3 que se presentaron como culpables no eran. Efectivamente, hombre, y sabemos más cosas. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que descarta Al-Qaeda. De esto se habla poco, se suele hablar de que la sentencia de la Audiencia Nacional, y es cierto, yo digo, bueno, la tengo aquí porque sabía que iba a salir el tema, pero la sentencia del Supremo, la sentencia de la Audiencia Nacional efectivamente descarta a ETA, yo también la tengo prácticamente pero descartada. No descarta Al-Qaeda. La de la Audiencia Nacional sí. No, la del Supremo sí. La del Supremo, quiero decir, la tengo aquí, esta es la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve los recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional. Y dice, no aparece, está hablando de los autores, la célula de Leganés, los autores materiales del 11M. No aparece relación alguna de carácter jerárquico con otros grupos o con otros dirigentes de esa organización, de Al-Qaeda, está hablando. Lo que permite establecer que la célula que operaba en Madrid no dependía jerárquicamente de otra y puede considerarse a los efectos penales como un grupo o organización terrorista diferente e independiente de Al-Qaeda. Bueno, yo creo que después de escucharle al juez decir que no se sabe quién fue el responsable intelectual de esto, la pregunta que nos hacemos todos es ¿quién fue? Jesús. Es evidente, y no solo no se sabe, y creo que habría que decirlo también, tampoco se sabe cuál fue el arma que realmente explosionó o que se utilizó para matar a estas personas y para herir a casi 2.000 personas. Bueno, el juez a lo largo de la entrevista dice que da lo mismo el nombre o la marca del explosivo. Dice, no, pero bueno, ¿cómo va a dar lo mismo? No da igual, si no fuera goma 2, que era lo que aparentemente se emperraba la Fiscalía, en que tenía que ser goma 2 eco y no tenía que ser ni titadín ni otra variante de explosivo, si no fuera goma 2, toda la trama asturiana se caería por sí sola. Hay otras víctimas que en cambio no se dan por satisfechas con esa sentencia y piden más información. Pero salvo ellas y algunos periodistas, nadie en este país quiere saber quién fue, quiere tener constancia absoluta de quién fue. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida, ni los sindicatos, nadie. Entonces dices, ¿cómo es posible que en una sociedad democrática sana queden estas lagunas por resolver en una masacre que ha producido 200 muertos? Les salió claro, perfecto. Un drama, pero perfecto. Yo, como ya se han dicho varias cosas sustanciales, ¿no? Pues claro, que no se sepa el autor intelectual,
que no se sepa el arma del crimen, que es que, vamos, en cualquiera que es lo elemental, o sea, ¿quién lo ha hecho el arma del crimen y por qué y para qué, ¿no? O sea, son las preguntas elementales, supongo yo. Decía Isabel que no se ha intentado conocerlo. Bueno, ha habido gente que sí, y se han puesto, de hecho, varias querellas. Hay 10 procesos que efectivamente no han llegado a nada, como por ejemplo el de las rumanas, que aseguraban que iba Zubán en los trenes y luego resulta que era falso. O sea, bueno, que directamente habían recibido dinero, vamos. Se han intentado 10. ¿Cómo es posible que dices a las 48 horas, yo creo que menos, en menos tiempo ya se habían destruido todos los trenes? Y todo el mundo sabe que hay todavía naves en las que hay coches de atentados de ETA de hace años, décadas. O sea, eso es que yo no entiendo. El accidente de Valencia estuvo 2 años y medio custodiado. Pero en 48 horas se eliminaron todos los vagones del mayor atentado de la historia de España. Pero bueno, pues hay coches de ETA que todavía están, o sea, todavía existen. Entonces, ¿cómo es posible que eso, además yo no he escuchado que nadie le haya dado mucha relevancia, y a mí me parece sustancial, pero hasta el punto... José María, ¿cómo puede ser? Es que es lo más relevante. ¿Cómo puede ser eso oficialmente? Pero vamos a ver, ¿cómo te cargas el lugar del crimen? Estamos diciendo lo mismo. Es que lo que a mí me escama y me lleva a pensar muy mal es que ninguna instancia oficial quiera saber. Ningún partido político, ningún cuerpo policial. Los jueces no han querido saber. Mi instructor fue un absoluto desastre. Nadie intentó que lo instruyera otro. Tampoco lo que se ha iniciado ha llegado a nada. ¿Cómo puede ocurrir que veamos al juez decir ahora que no sabe, que no se indagó quién era el autor intelectual? Que no tengamos respuesta a lo más básico, que se eliminasen todas las pruebas de un plumazo en 48 horas. Vamos a ver, para mí es lo más relevante, es la desaparición de pruebas. La ley de enjuiciamiento criminal habla de lo que son las piezas de convicción, que son las muestras, las pruebas que se recogen en el lugar del crimen. Había un protocolo de actuación de los TEDAS, unos TEDAS que hicieron un trabajo fantástico, porque esto es importante decirlo, porque se suele criticar en general a la policía, hay que criticar a unos policías en concreto, con nombres y apellidos, no a la policía en general. La policía hizo un trabajo maravilloso. En concreto, los TEDAS hicieron un trabajo ese día, recogieron un montón de muestras, recogieron tierras de los cráteres, de las explosiones, de la ropa de las víctimas, algodones con agua y con acetona impregnados del explosivo. Todo eso desapareció. Hay un momento en que llega el señor Sánchez Manzano, hay un procedimiento contra el señor Sánchez Manzano en el juzgado número 6 de Plaza de Castilla, un procedimiento que, repito, no está cerrado, y el señor Sánchez Manzano se hace con esas muestras, se las llevan en unos coches de la estación de Atocha, de la estación del Pozo, y no se ha vuelto a saber de esas muestras. Hay focos, por ejemplo, hay un foco del tren de la calle Tellez, hay un foco del que no se conserva ni una sola muestra, pero ni un tornillo, ni una sola muestra. Entonces, desaparecen las muestras que recogen los TEDAS, desaparecen los trenes. Esto, desde el punto de vista del derecho penal, yo no lo he visto nunca, esa desaparición de pruebas. Nosotros pedimos, en primer lugar, las normas en bruto, digamos, las normas de actuación de los TEDAS, o unas normas provisionales, pero que todavía siguen vigentes porque no se han redactado las definitivas, son del año 89, y bueno, pues pedimos que se aportaran al procedimiento. La contestación del Ministerio del Interior es que no podían aportarlas porque estaban afectas a la Ley de Secretos Oficiales, ¿no? Pero la Ley de Secretos Oficiales lo que dice es que efectivamente pues normativas o documentación que afecte a la seguridad nacional o que afecte a la eficacia de la lucha antiterrorista, por ejemplo, como podría ser este caso, efectivamente está sujeto a la Ley de Secretos Oficiales y salvo que se desclasifique por el Consejo de Ministros, pues no se puede entregar a un juzgado, no puede salir del conocimiento de las personas que lo tienen que conocer por sus funciones, ¿no? Entonces se acogieron a la Ley de Secretos Oficiales. Evidentemente es probable que parte de esa normativa pueda estar sujeta a esa Ley de Secretos Oficiales y pueda afectar a la eficacia de la lucha antiterrorista, ¿no? Entonces nosotros la contestación que dimos a ese oficio, lo que pedimos al juzgado es que que se les requiera para que simplemente aporten el contenido de 2 artículos, que son el artículo que establece quién es el responsable de custodiar esas muestras a disposición de la autoridad judicial y el que establece quién es el responsable de realizar los análisis científicos de esas muestras, ¿no? ¿Qué unidad es la responsable? Evidentemente esto no afecta a la eficacia de la lucha antiterrorista, al hecho de que esto sea conocido. Sí, no creo que ningún terrorista vaya a tener más fácil su labor porque sepa que es la policía científica la que analiza. Efectivamente. Lo sabemos todos los españoles, la unidad central, entiendo que a un terrorista le da igual que sea la unidad central o una unidad provincial o quien sea quien tenga que guardar luego esas muestras a disposición de la autoridad judicial, ¿no?
Pero aún así la contestación del Ministro del Interior ha vuelto a ser la misma. O sea, por segunda vez el señor Rubalcaba, el de España se merece un gobierno que diga toda la verdad, vuelve a escudarse en la ley de secretos oficiales para no entregarle información a un juez. Efectivamente. Sí, a Yamal Zougam hay pues como 8 o 9 reconocimientos distintos en 3 trenes distintos, muchos de ellos a la misma hora. Y el tribunal al final lo que hace es quedarse con un subconjunto de esos reconocimientos y decir que hay 3 testigos que le vieron en un determinado punto de un tren, ¿no? Lo que sucede con esos reconocimientos, pues es que, como ya en su día denunciamos primero, esos reconocimientos, salvo uno de ellos que corresponde al testigo que se equivoca de piso del tren entre su declaración sumarial y la declaración ante el juez, los otros 2 son testigos tardíos, es decir, que aparecen muchísimos meses después de conocer a Yamal Zougam. Esos reconocimientos son reconocimientos enormemente cuestionables y que, teniendo en cuenta que Yamal Zougam no se le ha podido detectar ni el más mínimo contacto con ninguno otro de los miembros de la trama, con ninguno otro de los condenados. No se ha encontrado su ADN ni sus huellas digitales ni en Leganés, ni en Morata, ni en la Cangú, ni en la mochila de Vallecas. Pues en fin, yo creo que es una cabeza de turco enormemente útil, y enormemente útil para que al final no nos hagamos una pregunta, y es: ¿quién demonios ordenó detener a 5 personas en la jornada de reflexión, 4 de las cuales están en la calle y la única que queda es este Yamal Zougam, contra el que lo único que existe son unos reconocimientos oculares enormemente cuestionables? A estos marroquíes se les detiene por vender unas tarjetas, pero se les detiene por una cosa y al final resulta que aparecen unos testigos que hacen que a uno de esos marroquíes, Yamal Zougam, se le mantenga en prisión por otra cosa distinta, que es por haber supuestamente puesto las bombas. Entonces fui a la comisaría de Canillas y ahí entré hasta adentro y me interrogó un agente. Entonces me propuso otra vez si pudiera trabajar con ellos y le dije que no, que yo no podría hacer ese trabajo porque yo no valía para ese trabajo. Entonces me insistió tanto que al final le dije: dame el teléfono, y si yo me entero de algo te lo digo, pero yo no voy a buscar a nadie, ni yo voy a trabajar con usted como confidente ni nada, pero si yo escucho algo, entonces yo se lo digo a usted. Y entonces eso es lo que pasó. Me dio el teléfono, pero nunca le llamé. Entonces esta persona, cuando fui detenido el día 13 de marzo, 2 o 3 días después, estando en la comisaría, vino a verme. Me dijo: ¿te acuerdas de mí? Le he dicho: sí, me acuerdo de usted. Me dijo: pues si hubieras colaborado con nosotros no te hubiera pasado esto. Entonces no le contesté porque yo tenía miedo de hablar, porque cuando hablaba me pegaban y tal, pues yo procuraba hablar lo menos posible. Entonces entendí que era una venganza, porque yo no tenía nada que ver con ni este atentado ni ningún otro atentado. Aquella vez que le propusieron en Canillas colaborar con aquellos policías, era la segunda vez que se lo proponían, ¿no? Sí, esa es la segunda, porque la primera ya la he contado el viernes, que llegaron 2 policías en el año 2001 y cuando estaba yo y mi hermano en la tienda de la frutería, entraron dos personas, me enseñaron una placa y salí con ellos, me montaron en un coche, dimos unas vueltas y me propusieron lo mismo, de que si quisiera trabajar con ellos, porque ellos necesitaban a alguien en lavapiés, porque era una zona de inmigrantes, y me propusieron que ellos si yo les ayudaba a ellos me ayudarían a mí en mi negocio, traer a mi familia de Marruecos y lo que yo quisiera dentro de sus posibilidades. ¿Usted qué les contestó? Les contesté, pues yo no sé de lo que ellos me estaban hablando. De que yo era una persona que estaba trabajando, entonces en la tienda de alimentación tenía que ir a las 5 de la mañana a la frutería, y como vería a ir a las mezquitas a ver quién habla y quién no habla y quién es y quién no es. Yo no tenía ni tiempo para nada como para hacer esa función. Usted
En el momento de ser detenido, según declaración obrante al folio 2056, dijo ante su señoría que la policía la había pegado con palos